I don't know if you're looking at me with what? Sadness? Pity? Love? Maybe it's just indifference. El ser un policía para alguien como Shane era gratificante, nunca fue un padre de familia, vivía una vida efímera y en sí mismo lo único valioso que tenía era su mejor amigo Rick Grimes. Dos personas que se complementaban perfectamente, o eso hasta que sus trabajos lo guiaron a un suceso simplemente lamentable. Los días pasaron, el mundo en menos de nada se fue al carajo y todo cambió la perspectiva de Shane. I'm sorry, man. Es como si en un instante el poco mundo que tenía se derrumbara por algo que no podía entender, y más cuando al intentar salvar a su amigo de aquel hospital en el que estaba, vio su muerte. You just show me a sign, anything. Please, Algo que para alguien como Shane significó una ruptura. He's gone. Tenía que hacer algo por Rick, hacer lo que él haría incluso cuando no tiene posibilidades, y fue así como cuidó a su familia. I'm not putting you in danger, okay? Este mundo, que ahora era de los caminantes, sembró algo totalmente nuevo en él, un sentido, el propósito de cuidar a estas personas que hasta cierto punto se habían convertido en su familia y asumir el rol de líder que nadie estaba dispuesto a tomar. We are surviving here. We are day to day. Pronto nació un amor entre Lori, la esposa de Rick, y Shane. Todos eran felices hasta cierto punto. Listen to her, man. You and me will be heroes. We'll feed these folks. Habían formado un grupo de personas iguales y en general Shane manejaba todo como debería, You and me, Shane and Carl. o por lo menos hasta que algo renació. Ver de nuevo a su mejor amigo no solo causó el desconcierto que se había perdido hace mucho, sino que también sintió el miedo de perder todo lo que había construido. Surrendered. Ambos eran diferentes. Si Shane era impulsivo y tomaba decisiones rápidas, Rick era calmado y tomaba decisiones calmadas. Tell you how grateful I am to you, Shane. Cosa que en un principio no causó mucha discordia, pero que en cierta forma provocó en Shane una fractura. Throw me a bone here, man. Could you just tell me why? Choose your words more carefully. Oh, no, I did. Su ego, esa hambre de tener siempre el control, desaparecía en cada instante que Rick permanecía junto a ellos. Foolish and reckless, but Esa amistad que los caracterizó durante años ahora solo era una rivalidad por tener la razón, y a decir verdad, ninguna la tenía. can't let a man die if there's me. Shane era demasiado extremo, pero Rick era demasiado blando, una dicotomía que nunca se resolvió, pero que de igual forma los quebró de a uno. I just want to make sure there's no hard feelings. Shane dejó de ser el líder de los demás y de a poco se perdía en lo que este mundo se había convertido. A sus palabras, ninguno era capaz de apretar el gatillo. The shot. Clean in the brain from here. Todos eran blancos fáciles que sobrevivían a cosas de otros, y no fue hasta que llegaron los caminantes que lo entendieron. Ver por primera vez la muerte en sus ojos cambió el grupo por completo. We lost people. Ya no tenían un lugar a donde ir, y a pesar de que Shane lo tomara como seguro, era una tontería esperar a que esto volviera a suceder. We don't kill the living. Las muertes llegaban y todo llegó a su cúspide cuando Carl, el hijo de Rick, recibió un disparo de la nada. En ese momento no importaban los problemas entre Rick y Shane. Why did I let him come with us? Just stop it. Just stop. No importaba quién había disparado, no importaba que habían encontrado un sitio para quedarse cuando sus razones pendían de un hilo. You observed this group lately? Shane fue el primero en buscar una solución, se arriesgó a ir a un hospital junto a la persona que le había disparado a Carl, pero todo salió mal. Los caminantes eran demasiado, Otis hizo una carga y solo había una solución. I'm sorry. A partir de aquí ya no había vuelta atrás. Si antes cuestionaban a Shane por sus decisiones, ahora se había convertido en un monstruo por elegir entre dos vidas, I kept going, but cosa que hizo que su estabilidad se perdiera en lo único que parecía importarle, su familia. all I care about now in this world is you and Carl. La locura nació de la nada. Rick apenas y tomaba en cuenta a su mejor amigo porque sus impulsos no tenían sentido. Take Daryl as your wingman. Be my guest. Pero realmente había una justificación. Rick, it ain't like it was before. Now, if y'all want to live, if you want to survive, you gotta fight for it. Talking about fight, right here. Para sobrevivir hacía falta pelear, dejar de pensar como personas a supervivientes. Don't think, just act. Un pensamiento que lo alejó de todo y de todos hasta plantearse si esto que estaba haciendo valía la pena. I know what kind of man you are. ¿De qué servía quedarse con esta gente que no lo valoraba? ¿De qué servía luchar por aquellos que lo juzgaban? ¿De qué servía ser amigo de una persona que no lo tenía en cuenta? What'd you tell me to leave? Shane era quien apretaba el gatillo. This is where you belong. Por encima de la inteligencia de Rick, él era el pilar principal. Sin él no habrían llegado hasta aquí. Sin él Rick ya habría muerto y sin él ya no habría familia a quien cuidar. But you wanted honest. Pero un random lo cambió todo. Don't listen to me.
No tomar una decisión es una decisión. El grupo estaba en peligro por un posible sapo y Shane se encargó de él. El suceso que lo hizo abandonar el grupo y provocar un cúmulo de problemas de los que apenas si podían escapar. Aunque había algo más importante. La respuesta era Rick. Desde que llegó todo se arruinó para Shane. El amor con Lori, su amistad con Carl, la relación con el resto del grupo y sobre todo su propia mente. No podían vivir juntos en un mismo sitio, no podían fingir que estaban bien cuando sabían que uno tenía que morir. Fue así como en un instante ambos estaban frente a frente, Shane apuntándole a Rick y este convenciéndolo de que todo estaba bien, pero al final... Una puñalada lo dejó moribundo, pensando en su locura, en su familia, en que hasta cierto punto tenía razón, pero que inevitablemente ya no podía hacer nada, solo desvanecerse mientras pensaba en que al final no fue tan malo. No fue tan malo. Shane Walsh es alguien fracturado a lo largo de su camino. Las decisiones, el pensamiento radical acerca de la supervivencia y cómo se tenían que hacer las cosas marcaron un antes y un después en todo lo que es The Walking Dead. Estaba adelantada a su época, entendía perfectamente que la angustia, la ira, la tristeza, todos los sentimientos tenían que dispararlos en contra de los que lo merecían. Estaban luchando contra bestias, seres que no estaban vivos y en sí ellos tampoco. Pero al final era una decisión. Para vivir en este mundo hace falta sufrir, probar una pizca de miseria para poder tener una pizca de felicidad. Y Rick lo entendió al final. Se convirtió en el monstruo que Shane quería que fuera y que él mismo admitió ser. A eso me refiero, eso es lo que necesito de ti. Siempre supe que lo llevabas dentro, sabía que eras capaz, Rick. En una charla con su propia mente supo que su amigo en cierta parte tenía razón. Tal vez si lo hubiera escuchado antes no habría muerto tanta gente. Tal vez si se hubiera convertido en un monstruo, su mundo no estaría tan roto, pero no fue así. Debe ser a mi modo. Es la única manera de hacer esto. El egoísmo de Shane lo guió a tomar las peores decisiones. Era un loco que hacía daño al resto por cosas que se negaba a ver. Quizás habría sido diferente si estuviera en otro grupo. El pertenecer a un sitio es algo de lo que Shane no se quiso percatar. Luchó a su propia muerte para al final fracasar y ver que no tuvo sentido, pero que de igual forma hizo todo lo posible para su mejor amigo, para su familia y sobre todo para él mismo, para que ser un monstruo valiera la pena. You're my brother.